Hola, soy Miguel Ángel Cárdenas, soy gaffer desde hace más de 30 años y he tenido la suerte de ser el gaffer en la película El cautivo, dirigida por Alejandro Amenábar y cuya dirección de fotografía estaba a cargo de Alex Catalán. La película cuenta la vida de Miguel de Cervantes durante los 5 años que estuvo de cautiverio en Argel y cómo ese cautiverio le fue formando para convertirse en el escritor que todos al final conocemos. Alguien conocerá de aquel que nos contaba grandes historias, la mejor de todas, la suya. La película tenía la complejidad de que era una película de época, en unas condiciones muy particulares, una logística complicada porque había muchas localizaciones. Jugábamos solo con las fuentes de luz, por llamarlo de alguna forma natural, del sol y la luna, y con el fuego como únicas fuentes de luz. No existían otras fuentes de luz porque evidentemente en el siglo XVI no había nada más. El basarte en la luz natural implica que tenemos que pasar en una jornada de rodaje por muy distintas situaciones a nivel de luces, de intensidades, de sombras, de dirección de la luz, y hay que intentar controlar ese sol o esa nube o ese cambio de raccord en función a una secuencia que probablemente tenga que durar 1, 2 o 3 días. Las noches intentamos que fueran un poquito basadas en el fuego, pero evidentemente teníamos que tener una base de luz, una especie de luz de luna sin que fuera una luz de luna de hecho. Entonces intentamos teñirlas un poquito con un tono cian, un color que eligió Alex Catalán y que intentábamos llevar a lo largo de toda la película cuando estábamos rodando de noche. La paleta de color de la película era bastante monocromática, estaba basada en colores muy de tierras, donde difícilmente podían aparecer trajes o vestidos con otros colores. La mayoría de la película transcurre en una prisión en la que es bastante monocromática. Pierde un poco ese contexto cuando ya salimos a espacios como los del Bajá o la barbería, en las cuales los actores empiezan a vestir ropas más coloridas, y eso condicionaba mucho de qué forma tenías que trabajar esa luz para crear esos volúmenes que el color no te provocaba. Otro de los problemas que tuvo la película es que debido a la época en la cual transcurre existían fondos que no cumplían los requisitos necesarios y eran anacrónicos con respecto a la época de rodaje. Entonces tuvimos que utilizar mucho croma o utilizar tiros de cámara que estuvieran un poco condicionados por no ver aquello que no se podía ver en esa época. Por ejemplo, en este caso ha habido decorados en los que el equipo de decoración tuvo que estar haciendo cajones para tapar aires acondicionados o canalones teñidos del mismo color de las paredes para tapar los cables de la luz. Nosotros teníamos que tapar a veces con palios blancos para que los fondos quedaran rotos y no se viera lo que había detrás. Los palios es que si tú tienes un fondo que no puedes ver, pones un palio blanco, lo revientas por detrás, está roto de foco y se queda como un palio, te queda como un fondo perdido, que no sabes dónde va. La película a nivel de logística era muy complicada, teníamos muchos decorados, empezábamos por el castillo de Santa Pola, rodábamos allí durante un periodo de tiempo, pero a partir de que salíamos de este castillo nos movíamos a múltiples decorados con muchas dificultades. Cuevas medio marítimas, decorados en los que tenías que construirlo todo. Fue una película con bastante pre-lighting, teníamos estudio, teníamos decorados naturales, teníamos decorados que tenían una manipulación especial porque una parte la veíamos en un sitio y su contracampo le veíamos en otro lado. Era una película complicada a esos niveles. Una película de decorados tampoco fácil acceso. Se rodó especialmente en la Comunidad Valenciana y también en Sevilla. Decorados como los alcázares o como la Plaza de Santa Pola, que son patrimonios culturales, implican que la manipulación tiene que ser muy cuidadosa y respetando totalmente el entorno. En realidad en todos los decorados hay que respetar el entorno, pero cuando son patrimonio todavía tienes a alguien detrás que te está presionando para decirte esto no se puede, esto sí, por aquí no andes, por aquí sí. Al final, cuando vemos todas las localizaciones y descubrimos todo el tipo de movimientos que hay, intentamos hacer una lista de material de iluminación que nos pueda ser compatible para la mayoría de los decorados. Intentábamos hacer toda la película con una dotación de luces que llevábamos en un único camión y que utilizábamos o que intentábamos maximizar el uso en todo lo posible. En los próximos vídeos vamos a intentar explicaros un poco unas secuencias que hemos elegido que creemos que son parte de las más significativas de la película, y intentamos desgranar un poquito qué tipo de material utilizamos,
con qué problemas nos encontramos, de qué forma intentamos solucionarlos. Esperamos que sean interesantes para vosotros y nos vemos en los siguientes vídeos.